Pintura en el siglo XIX. Realismo. Jean-François Millet fue un pintor francés realista que nació en una familia campesina. Se preparó con un pintor local de Cherburgo y luego estudió en París en 1837 con Delaroche. Con Millet y la escuela de Barbizon, fundada por él, nació el realismo. Un realismo en el que muestra una continua simpatía por los campesinos, por los hombres y mujeres humildes. Esta es la temática central de sus obras. Sin embargo, no le agradó a la burguesía. La naturaleza era muy importante para Millet. Más que representarla, la interpretaba, a su manera idealista, como si comprendiera la naturaleza, con un claro misticismo y rozando lo sentimental. La escuela de Barbizon, término con el que se denominaba a un grupo de pintores en el entorno de 1818, que se agrupaban en el pueblo francés del mismo nombre y sus alrededores cerca del bosque de Fontainebleau. Esta corriente elabora con notable precisión una pintura al aire libre, bajo la minuciosa observación de ambientes naturales, y rechazó la composición académica y neoclásica. Estas son algunas de sus obras: Las espigadoras de 1857, Una pastora con su rebaño de 1859, y El sembrador de 1850. Gustave Courbet, nacido en Ornans, Francia, el 10 de junio de 1819, se marchó a París para estudiar Derecho como habrían querido sus padres, pero después descubrió que era un artista. En sus primeras obras va de paisajista a retratista, siempre con un toque romántico, pero en 1849 se convierte al realismo. Se dice que Courbet era arrogante y provocador. Sus escándalos eran continuos y acabaron sirviendo para entender a la burguesía. Sus obras eran sistemáticamente rechazadas, por lo que creó su propio circuito contracultural de arte que bautizó con el nombre de Pabellón del Realismo. Algunas de sus obras son La mujer con loro de 1866, El desesperado de 1846, que es un autorretrato que mira al espectador con impaciencia, y El encuentro de 1854. El impresionismo, 1860, un movimiento artístico modernista que se originó en Francia del siglo XIX como una reacción contra las rígidas reglas de la pintura académica. Se caracterizó por las pinceladas rápidas, espontáneas, flojas y grandes, además de plasmar la luz en espacios naturales y en situaciones cotidianas. Por ello se utilizaron colores vivos y brillantes. El nombre proviene de la burla del crítico Leroy ante el título de una obra de Monet, Impresión Sol Poniente de 1872. Las pinturas impresionistas se elaboraron a partir de pinceladas de colores que forman elementos y figuras. Sin embargo, es necesario tomar cierta distancia para apreciar las sombras, las luces y formas plasmadas en el cuadro. Uno de los representantes del impresionismo es Claude Monet, 1840-1926. Es considerado uno de los padres del impresionismo, recordando el término impresionismo que deriva del título de su obra Impresión Sol Naciente.
Antes de 1860 representaba en sus obras la realidad, lo más apegado posible. Después, Monet sentó bases de la pintura moderna y ponía en el lienzo impresiones en función de las sensaciones experimentadas por el ojo. Una de sus obras es llamada Serie de la Catedral de Rouen, elaborada entre 1892 y 1894. Es una colección de 30 pinturas de Monet que representan las vistas del portal oeste de la Catedral de Notre Dame. En diferentes horas del día, de esta manera representa cómo cambiaban los colores del edificio por la posición del sol. Pierre-Auguste Renoir fue un pintor francés que en la segunda parte de su carrera se interesó por la pintura de cuerpos femeninos en paisajes naturales. Él logró plasmar vibraciones y luminosidad a través de sus pinceladas. Las Grandes Bañistas es una de sus obras más reconocidas, pintado entre los años 1884 y 1887, que cierra el periodo ingresco de la obra del pintor. Renoir también plasmó situaciones de la vida cotidiana, como por ejemplo la obra titulada Almuerzo de Remeros de 1881 y El baile en el Moulin en 1876. Sus obras se caracterizaron por representar los aspectos más bellos de la vida humana y de la naturaleza. Berthe Morisot, 1841-1895. Fue una pintora francesa fundadora y figura clave del movimiento impresionista. A la edad de 20 años conoció a Camille Corot, paisajista de la escuela de Barbizon, y quien la admitió como discípula. Decidió ser una artista a pesar de ser una dama, adoptando una postura radical que la vincularía a ser la vanguardia del momento. Sus pinturas estuvieron enfocadas en el relato de su vida y las perspectivas de las actividades femeninas. Un ejemplo es su obra La cuna de 1872 y En mujer en su baño de 1875. Mary Cassatt, 1844 a 1926. Pintora y grabadora estadounidense, aunque nacida en Pensilvania, pasó gran parte de su vida adulta en Francia, donde forjó una amistad con Edgar Degas y se incorporó al movimiento impresionista. Sus pinturas se basaban en la vida cotidiana, principalmente de las mujeres. Representaba temas como la maternidad y los niños, como por ejemplo en su obra titulada Maternidad de 1890, Niños en la playa de 1884 y Jules secado por su madre de 1900. Edouard Manet, 1832 a 1883. Fue un pintor francés reconocido por la influencia que ejerció sobre los iniciadores del impresionismo. Algunas de sus obras son Olimpia de 1863 o El balcón de 1868. Edgar Degas, 1834 a 1917. Fue un pintor, escultor y grabador francés, maestro del pastel y obsesionado por la danza. Fue uno de los más célebres artistas vinculados al impresionismo, aunque él mismo se veía como un realista. Algunas de sus obras fueron Desnudo masculino de 1856, La violación de 1869 y La cantante con guantes de 1878.